Buenas tardes, gracias amigos y amigas por acompañarnos una semana más aquí en Lo que hablamos las mujeres. Definitivamente, hoy tenemos un tema muy interesante que está, yo creo que en boca de cualquier ciudadano en este momento. Patri, saludos, ¿cómo ha estado tu semana? Bien, Adri, gracias a Dios. Un gusto otra vez estar aquí por este medio, llegándole a las personas en lo que hablamos las mujeres. Y una semana bendecida en un mes precioso. Eh, Mis De tu razones. cumpleaños. Entonces, pues deseándoles a todos igual bendiciones para ellos, sus hogares. Y bueno, que aquí vamos, arreglándonos y doblándonos las mangas y arrancando. Patri, ayer todo el país fue testigo por así decirlo, el ejercicio de la democracia en nuestro país. Se realizó la audiencia o comparecencia, como quieran referirse, de un presidente de la República ante una comisión legislativa, investigadora, en este caso por la creación de una unidad presidencial de análisis de datos, conocida como la famosa UPAT, que ha estado en boca de todos. Su función como tal incurre en el supuesto delito de violentar el artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones de los costarricenses. Lo que llamamos comúnmente datos sensibles, documentos privados, comunicaciones escritas, orales, de cualquier tipo, bancaria, judicial, afinidad política, muy importante, datos que solo pueden conocerse cuando sea indispensable por los tribunales de justicia, quienes serán los responsables del secuestro de información, así como cualquier reforma a esta norma que requerirá el voto de 2/3 de la Asamblea Legislativa, Uh -huh. si se diera. Así es. Así que es todo un tema, Patri. Claro, por supuesto. Los antecedentes de todo este proceso, para que la gente lo vaya entendiendo, lo vamos a tocar al principio también con nuestros invitados hoy, porque hay algo muy importante. Todo esto genera una investigación grande por parte de la Fiscalía General de la República y también con la instalación de esta comisión que investiga la que llaman Comisión Investigadora UPAC. Eh, Eso que, bueno, que has dicho, un pequeño extracto de todo lo que ha sido, nos permite tener hoy, y agradecemos mucho su presencia, a la subjefa de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, doña Shirley Díaz Mejías, y al diputado independiente Eric Rodríguez Esteller. Doña Shirley, don Eric, ¿cómo están ustedes? Eh, ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Vamos a ver. Sí, claro. No, todo muy bien. Un gusto estar en su programa y un saludo a mi compañera Shirley Díaz. Y me parece que este es un tema que ha levantado roncha y que me imagino que en los próximos días, pues obviamente va a estar en la palestra política y en la palestra nacional como tal, ¿verdad? Y me parece que sienta un precedente también importante, en el sentido de que hubo algún tipo de discusión de si era inconstitucional o si era constitucional. Entonces, hay varias aristas de las cuales uno puede analizar lo que pasó ayer, que fue una experiencia bastante interesante, agotadora, fueron muchas horas de estar ahí, pero que yo pienso que es saludable para la democracia que existan este tipo de audiencias. Así es, así es. Doña Shirley. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Yo tuve que salir del plenario para atenderlas un poquito. Muchas gracias, Adri, muchas gracias, Patri, por la oportunidad de estar aquí. Un saludo a mi compañero Eric también. Bueno, lo que vimos ayer aquí fue algo absolutamente atípico, pero que fue el producto de una acción también atípica e ilegal. Definitivamente vimos cómo el año pasado se descubre el ejercicio de una unidad para el manejo de la información sensible de los costarricenses, y esta unidad tiene un camino obtuso, absolutamente inaceptable, en donde vimos cómo sin ninguna responsabilidad el presidente se atribuyó la discrecionalidad de poner a 3 funcionarios
a manejar la información sensible de todos los costarricenses. Adicional a la que ustedes señalan, venían incluidas direcciones, teléfonos, números de cédula, números de vivienda, direcciones exactas, número de hijos, escuelas en las que están los hijos, los cursos, las edades de los hijos, en qué grado, en qué lugar. Imagínense qué peligroso. Y simple y sencillamente nos aseguró el presidente ayer de que no se había utilizado esa información con la intención de hacer nada ilegal, sino para hacer política pública. Entonces nos trajeron a esta situación tan incómoda en la que tuvimos que llevar al país ayer a un interrogatorio en donde el presidente vino a una comisión a dar una audiencia y que trató de evitar a toda costa, alegando que era una interpelación que no existía en la Constitución política, olvidándose que el único que había transgredido la Constitución política era él. Correcto, de hecho yo quiero referirme a ese último punto, Shirley, que usted acaba de decir, porque el presidente ha insistido en que su llamado al plenario es inconstitucional y que se le pretendía interpelar. Vimos a la comisión investigadora aclarar el tema, pero se le explicó al mandatario detalladamente su calidad en la comparecencia. No sé, tal vez, don Eric, ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, a mí me tocó, no voy a usar el término interpelar porque, preguntarle al presidente. Yo fui uno de los que más insistí en que si él consideraba que el estar ahí era inconstitucional o no era inconstitucional. Y digo esto porque cité las frases de él cuando él dijo que él comparecería hasta en el Estadio Nacional, ¿ah? Pero en el plenario no, porque era inconstitucional. Entonces yo le insistí a él de que él estaba asistiendo al salón del plenario, pero no estaba compareciendo en el plenario de la Asamblea Legislativa. O sea, le estaba compareciendo ante la comisión de la OPAC, que se utilizó el salón del plenario por razones obvias de que somos 57 diputados y que se iban a acomodar sillas en el salón de expresidentes, solo que habían 30 por el asunto de las restricciones sanitarias existentes. Y yo fui enfático en ese tipo de cosas, porque yo le dije a él, bueno, pero usted sí está dispuesto a ir al Estadio Nacional, y él lo dijo así. Sí. Entonces me dijo que es que el salón era sagrado y me señaló el escudo y me señaló la bandera, y yo le dije que lo que hacía sagrado no eran los símbolos, lo que hacía sagrado ese tipo de cosas era cuando defendíamos la Constitución y las leyes de la República. Así que yo creo que el señor presidente de la República cayó en un error al decir que era inconstitucional porque se le estaba interpelando. El artículo 121 de la Constitución Política lo que establece es que solo se puede interpelar a los ministros, que el primer poder de la República, de la Asamblea Legislativa, solo puede interpelar a los ministros, no así al presidente. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Más que una interpelación, era una investigación la que se estaba llevando a cabo y un legítimo ejercicio de control político. Esto tiene que quedar absolutamente claro, porque muchas veces en la Asamblea Legislativa vemos que se mide la eficiencia de la Asamblea Legislativa por la cantidad de leyes que se aprueban y por la cantidad de proyectos. Y yo he dicho que la Asamblea Legislativa no es una maquila de leyes. La experiencia amarga que tuvimos en el Museo de los Niños, donde se legislaba a golpe de tambor, por ejemplo, se aprobó un congelamiento a los combustibles que no benefició en nada, pero sí nos restó competitividad, ¿verdad? Se aprobó una norma que le permitió al Banco Central emitir, se aprobó darle un cheque en blanco al Ministerio de Salud con la restricción sanitaria. Y yo recuerdo aquí a don Alberto Cañas, que Dios goce, cuando decía don Alberto, pero usted no cree en las leyes. Y decía don Alberto Cañas, no, es que yo no creo en las leyes. Dice, entonces ¿a qué llega la Asamblea Legislativa? Y dice, a quitar leyes, porque más bien hay demasiadas leyes, ¿verdad? Yo pienso que la Asamblea Legislativa no solo se debe medir por la cantidad de proyectos, se debe medir por el control político que se hace. Y yo creo que hoy más que nunca, la oposición, que somos 47, aunque a algunos se le ha olvidado, no puede estar dominada por 10 diputados, ni puede estar sometida a lo que diga el Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me parece que aquí hay que aclararle dos cosas al señor presidente, de que la comparecencia nunca fue inconstitucional, que era una investigación, y que es un legítimo derecho que tenemos los diputados a hacer control político, que es una de las principales funciones de la Asamblea Legislativa.
Así es. En eso sí. Yo quisiera agregar a lo que Eric señala ahora, que el tema no era si estábamos o no de acuerdo en usar datos para políticas públicas. El tema era cómo iba a custodiar el señor presidente esos datos. No puede ser tan irresponsable de tomar los datos del INEC y que esos datos pasen a la computadora de 3 personas. Yo le pregunté qué medidas de ciberseguridad ustedes llevaron a cabo para asegurar que no fueran a ser hackeadas ni clonadas esas computadoras. El presidente no contestó. Él no contestó las preguntas, simplemente se basó en las respuestas tradicionales, no lo recuerdo, no lo leí. No me consta la nueva frase. La nueva frase, y con eso pues llevaron adelante una serie de irregularidades y un atropello de la intimidad de los costarricenses. Y mi pregunta es, ¿qué van a hacer con los jerarcas que incumplieron esa responsabilidad de custodiar esa información? Eso es algo sumamente serio. Y yo les decía que de eso tienen que dar cuentas y que la comisión haga recomendaciones en ese sentido. ¿Qué pasó con los representantes de la Junta de INEC? ¿Qué pasó con los representantes de las otras juntas directivas y altos jerarcas de otras instituciones públicas? Debo volver al salón de sesiones un momentito, ya casi me vuelvo a incorporar. Perfecto. No se preocupe, Shirley. Aquí seguimos. Para los que nos están viendo, como saben, bueno, hoy es jueves de plenario, entonces doña Shirley pues ha estado entrando y saliendo porque están en discusión de proyectos. Don Eric, que nos acompaña, sacó un permisito para estar en este momento en el programa también. Muchas gracias, don Eric, por eso. Apuntaba algo, doña Shirley, y ustedes en esto que decían, que me llama también la atención. No es solamente, digamos, los datos que se piden, es cómo se manejaron, porque tengo entendido, y usted sáqueme de la duda, don Eric, que en todo lado se ha dicho que se manejó en computadoras personales de los personeros, valga la redundancia, de lo que es la unidad esta presidencial conocida como PAT. Entonces, ¿esto se manejó realmente en equipo personal, como se dice? Sí, yo también le cuestioné al presidente de la República, porque el presidente de la República creo que dio 3 ejemplos, me acuerdo de 2, de países de primer nivel que utilizan esa centralización de datos para la toma de decisiones y para hacer política pública. Hablamos del Reino Unido y hablamos de Canadá. Sí me extrañó, pero a mí ya no me daba tiempo, me quedaban solo 30 segundos o 20 segundos. Sí me extrañó que el presidente dijera que era importante, por ejemplo, para haber reducido o contenido el gasto público, porque en realidad aquí no se ha reducido el gasto público. Yo inclusive hoy me reuní con la señora ministra de la Presidencia, doña Yanina Ainarte, y yo le decía eso, no, dejémonos de cosas, señora ministra, ustedes han contenido el gasto público, pero no han reducido el gasto público. Una cosa es que yo haga crecer cada vez menos mis gastos y otra cosa es que yo reduzca mis gastos. Ahí es que ahí son dos cosas totalmente diferentes. Pero vea usted qué curioso. Canadá, por ejemplo, y Reino Unido tienen esas bases de datos y las manejan muy bien. Pero lo que decía Shirley aquí también es el asunto de la custodia de esa información. Y le decía esto porque, perdón, hay datos que sí son públicos. Por ejemplo, el gasto público lo tiene el Ministerio de Hacienda, el Banco Central lo da cuando hace sus proyecciones macroeconómicas. Mucho de lo que tiene el INEC es información pública. ¿Qué es lo peligroso de esto? Y que a mí eso es lo que me asusta. Lo peligroso de todo esto es que hay información, como mencionó Shirley ahora, de dónde vive uno, de cuántos hijos tiene, de en qué escuela o colegio están los muchachos de uno, con quién está uno casado. Ya lo único que falta es ver cuántas discusiones hay en familia entre semana. Y entonces el presidente ni siquiera sabe dónde está la información. Entonces, ¿cómo me va a asegurar a mí que mi intimidad y la intimidad de todos los costarricenses está bien custodiada? O sea, el problema, aquí tenemos que entender algo. Aquí no es el asunto si es legal, eso también es importante, pero si es legal o es ilegal, si es inconstitucional, eso se dilucidará en estrados judiciales. Eso vamos a tener que ser totalmente claros. Aquí el asunto es si esos datos estaban bien custodiados o no estaban bien custodiados y quién los tiene en este momento.
Porque yo se lo dije al presidente de la República ayer. Yo dije que era un adagio español, pero ahora me puse a revisar y no, se le atribuye a un francés. El hecho de decir que de buenas intenciones está empedrado el camino de los infiernos, ¿verdad? Y aquí no es el hecho, además, yo no tengo por qué dudar del presidente de la República. Bueno, que decide muchas cosas, pero no tengo por qué dudar de que no se hizo un mal uso de datos. Pero ¿cómo me puede asegurar él a mí eso si ni siquiera él sabe dónde están los datos? Y seamos mal pensados. ¿Qué pasa si alguna de esta gente utiliza esos datos, no solo para intimidar políticamente, sino para hacer proselitismo electoral políticamente al saber por dónde anda toda la procesión? Y entonces a mí me parece que hay una mala intención en ese sentido de querer de que alguna gente tenga la información para hacer política electoral y beneficiar al partido de gobierno. Y eso me parece sumamente preocupante. Sí, imagínense el nivel de gravedad que puede tener un asunto de estos, que hay información del CIDERUVE relacionada con la ficha FIS de los costarricenses. Imagínense que tienen conciencia de las carencias de las casas, del tipo de paredes que tienen, de qué condición de pobreza tiene la gente, de dónde vive. Entonces, de ahí puede salir información para montar campañas absolutamente llenas de clientelismo para mantener partidos políticos en el poder y no bajarlos de ahí. Yo no soy tan bien pensada como él y que dice que él no tiene por qué pensar mal del presidente. Yo más bien no tengo por qué pensar bien. O sea, ¿cómo es posible que se atreva a tomar estos datos y no custodiarlos de ninguna manera? Y cuando él hizo el decreto en donde venía a hablarnos el decreto en sí, donde establecía las condiciones de la UPAD, él lo que le estaba dando era acceso a toda la información que la UPAD quisiera de todos los órganos públicos, concentrados, desconcentrados del Estado costarricense, incluyendo la banca. Imagínense qué bonito, pueden tener acceso a su información financiera y a la escuela de sus hijos. ¿Qué puede pasar? Imagínense qué puede pasar con los ajusticiamientos en las barriadas con mayor condición social más difícil, en los precarios en algunos lugares. Imagínense qué grave que es tener esa información a nivel de seguridad, pero más grave aún la posibilidad de que se genere no política pública, que se generen campañas de clientelismo político a nivel nacional. Un día te van a dar, un día te dan tardecín, otro día te dan diarios y el otro día te dan cualquier cosa menos trabajo. ¿Para qué? Para tenerte haciendo fila en las escuelas 200, 300 metros para darte un diario y al final de cuentas el bendito diario trae una zanahoria de este tamaño que usted ni siquiera la compraría en el súper, es más, se la regalan y probablemente la deja. Entonces son cosas que a una lo ponen a pensar y a cuestionar qué es realmente lo que está moviendo al presidente a la hora de tomar una decisión de ese tipo. Lo que hay, máxima cuando uno va viendo cómo va caminando el país y cómo se va centralizando la riqueza en ciertos sectores, cómo van dejando desprotegidos otros sectores de clase media y cada vez más bombardeados, más golpeados, más maltratados, esos sectores con mayor imposibilidad de poder tener éxito y de generar empleo. O sea, cómo van dinamizando la pobreza y cómo van contrayendo la economía en lugar de generar la reactivación económica. Entonces yo no veo sinceramente un acto de buena fe. A mí me parece bien la intención deliberada de tomar la información de los costarricenses con múltiples posibilidades de acciones que se pueden llevar adelante. Eso por un lado. Y por el otro lado, compararse con países desarrollados, les aseguro que Canadá no hace eso. O sea, una cosa es una política pública. Si tan dirigido estaba esto a la política pública, entonces que me explique el presidente cómo abrieron las escuelas sin haber satisfecho las 650 órdenes sanitarias que estaban vigentes, o qué es que no había ya problemas en las escuelas, ya las habían arreglado, o cómo pifiaron los bonos proteger, ¿dónde estaban los datos? ¿Qué fue que les dieron datos falseados, equivocados, y entonces fueron a dar esos bonos a las casas de personas que no los necesitaban? Entonces son las cosas que hay que desconfiar de lo que el señor presidente está haciendo y sobre todo del acto tan irresponsable de venir a dar cuentas, a decir simplemente no me abstengo, no sé, bueno, me abstengo, no lo recuerdo,
todo lo que ahora estábamos comentando y al final de cuentas lo único que denota es su irresponsabilidad y un alto grado de cinismo porque maneja las respuestas ahí como si nada estuviera pasando. Eso es algo que yo quería mencionar, propiamente la imagen del presidente. Yo, Adriana Ross, ciudadana, yo espero ver o escuchar a un presidente donde le preguntan, bueno, señor presidente, pero usted sabía que fulano de tal era la persona encargada de esto, que el otro, no sé, no estoy seguro, podría ser, o sea, yo empresaria, si soy la cabeza de mi empresa, yo sé qué hace cada persona en mi empresa, sus responsabilidades, qué les toca hacer, cómo es posible la máxima autoridad en el país, por así decirlo, la cabeza de ese todo, que no tenga claro ni siquiera qué le toca hacer a cada funcionario. O sea, yo no sé si, como dicen algunos, si será cinismo o si en verdad él no hace nada o si simplemente evita esa responsabilidad. ¿Qué piensan ustedes de esta forma de defenderse tal vez del presidente ayer? Don Eric. Bueno, vamos, es que me acaban de pasar una nota para que vean ustedes, se las voy a leer. A ver. Y es de un periódico que me quiere mucho a mí, que es La Nación, y que el sentimiento es mutuo, ¿verdad? Y que dice, Carlos Alvarado denunciará en sala cuarta quebranto de la institucionalidad por comparecencia en plenario. Abogado sostiene que lo ocurrido el miércoles fue una interpelación vedada no establecida en la Constitución. Entonces vea que este asunto se les trae. ¿Por qué? Vamos a ver, él y yo se lo hice saber también, en la Plaza de la Democracia el 8 de mayo del año 2018, juró respetar la Constitución y las leyes de este país. Lo que se hizo con la UPAD es una violación total a la Constitución y a las leyes que él juró respetar. Pero vea usted, vayamos un poco más. Él juró defender la Constitución y yo también se lo pregunté. Si él considera que era inconstitucional acudir a la sesión de la Comisión de la UPAD, entonces, ¿por qué fue? No está él mismo ahí contradiciéndose, no solo por lo que él dice, sino también porque estaría quebrantando una vez más la constitución política de este país. Pero yo sigo sintiendo que las excusas que da el presidente don Carlos Alvarado son excusas poco válidas, por ponerlo de una manera elegante, ¿verdad? De decir, yo no hubo mala fe, o decir, yo no me he robado un 5. Perdón, él no estaba compareciendo porque se le estuviera acusando de y fue insistente en eso. Entonces yo digo, aquí sí yo me aparto un poquito, quisiera apartarme un poquito y ver este asunto desde la óptica política. ¿Por qué? Porque yo siento que a pesar de todo esto, y a pesar de las críticas y que a mí no me convenció, el presidente Carlos Alvarado sale fortalecido de la comparecencia de ayer. Y le voy a decir por qué. Primero tuvo el apoyo de todo su gabinete, después ahí le mandaron un asunto de unas manitas, el PAC es terriblemente bueno manejando ese tipo de cosas, y ayer y antier hubo un bombardeo en redes sociales de los troles y las focas del PAC, manejando esas redes sociales, y Dios guarde usted se pusiera, más bien yo creí que nosotros, los que criticamos la PAC, hasta se siente uno como minoría, porque ellos manipulan y mueven todo ese tipo de cosas. Más bien yo casi digo, no, qué vergüenza, hay que darle disculpas al presidente por haberme espiado, qué vergüenza, todo este tipo de cosas. Entonces me parece que una vez más el manejo de redes sociales es extraordinario por parte del Partido de Acción Ciudadana, que algunos dan por muerto, y yo nunca lo he dado por muerto, y tengan mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que lo de ayer fue una pequeña muestra de lo que esta gente puede lograr en las próximas elecciones, montando un clivaje o haciendo ese tipo de cosas. Entonces yo sigo creyendo que aquí hay que tener cuidado, porque muchos han dicho, no, pero el presidente se vio muy mal. Mire, el problema es que estas comisiones no son judiciales. Y aquí no hay un juicio político, para no citar esa frase, en eso tenemos que ser totalmente claros. Entonces, tener acceso a la prueba
para un diputado sumamente difícil. Quien va a tener la prueba va a ser la Fiscalía General de la República, quien decidirá si acusa o no acusa. Pero yo, con todo este asunto, en la parte política, yo siento que más bien sale don Carlos Alvarado como igual que salió Luis Guillermo Solís, como esos tipos ávidos, resbalosos, que por más que usted quiera pegarlo, no tiene la suficiente prueba para poder tratar de sacarles algo. Y entonces, en ese sentido, de todos sus subterfugios, de que no recuerda o de que no, bueno, todo ese tipo de cosas, entonces hacen verlo, al fin y al cabo, como que él no se le pudo probar absolutamente nada de que hubiese un espionaje, aunque ya tendrán los tribunales de justicia que hablar al respecto, pero sí me parece un asunto peligroso cómo se manejó ese tipo de cosas, y yo creo que en eso hay que reconocerle al PAC que ha sido sumamente hábil en el manejo de estos escándalos y en el manejo de redes sociales. Supo jugar mucho con las palabras, con la insistencia de delante el plenario con ir al plenario. Él supo jugar con eso en la mente un poco, pero sí se pudo ver, y yo pienso ya personalmente que sí un poco la parte, o es muy desconocimiento de las leyes, o es mucho ego como algunos acusan. Desde el momento en que se le consulta si sabe que es el artículo 24 y decir que lo desconoce, me parecía increíble porque es algo en lo que se basa la comisión, que por cierto a eso tal vez quiero llegar. ¿Cómo nace? La Fiscalía ya tenía la investigación empezando. ¿Cómo nace o por qué más bien es que los diputados deciden realizar una comisión investigadora? Bueno, yo creo de que la comisión investigadora se crea antes de que se judicialice, Eric, ¿cierto? Sí, bueno. La asamblea primero. Antes de judicializarse, porque en el momento en el que se viene el escándalo, primero llega la defensora, primero sale la denuncia de lo que está sucediendo y se hace pública que hay una toma de datos sensibles de los costarricenses a nivel de Casa Presidencial. Después sale la defensora, Catalina Crespo, y llega primero que la fiscal general a hacer una especie de allanamiento a la Casa Presidencial, lo cual trajo muchas críticas por el tema del audio, que el audio se perdió. Después del bendito audio cae la fiscal. Más, no se había perdido el audio cuando llegó la fiscalía, ya después de que había pasado la defensora por ahí. Entonces, en ese momento se da la discusión y se crea una comisión investigadora casi que en un momento simultáneo en la misma Asamblea Legislativa para analizar qué pasó con el audio, qué pasó con el tema de la defensora. Es más, de hecho, hubo una cola fuerte porque también se creó la comisión para ver si se destituía o no si se pedía la destitución o no de la defensora de los habitantes. Pero yo creo que esta investigación se da paralelamente por la gravedad del caso y por la gravedad del hecho. O sea, lo que se estaba haciendo era una especie de unidad especial para tener investigados a los costarricenses. Y yo siento que hay una tendencia muy fuerte hacia ese tipo de actitudes en este gobierno, y hay que ser sumamente cuidadosos con los proyectos que se votan y hasta dónde se le da esa posibilidad de que se rompa el Estado de Derecho tal como lo conocemos hoy día y que se dé paso en aras de una mayor eficiencia o eficacia del Estado, como usted quiera llamarlo, a un Estado con ciertas características totalitarias que cuenten con el recurso legal necesario para llevar adelante un accionar de peso sobre los costarricenses y sus conciencias. Yo creo que eso es algo con lo que tenemos que caminar con mucha malicia y con mucha madurez para analizar cuáles han sido las principales ventajas que muchas veces han generado desventajas también dentro del modelo de Estado de Derecho que conocemos, de la mano con lo que muchas veces nos proponen para llevar adelante los cambios. Por ejemplo, la ley de empleo público.
es una ley que hay que revisar con mucho cuidado. ¿Cómo están haciendo la renovación de los contratos de los altos jerarcas de las instituciones públicas? ¿Qué facultades? Por ejemplo, en esta nueva ley se propone que sea el primer contrato, creo que por 1 año, luego se prorroga por 6 años y luego cada año tiene que venirse renovando la contratación de los puestos de alto nivel. Pero de la mano con eso, también le dan la facultad a los jefes de que con 2 calificaciones de 70 de 2 años consecutivos se pueda despedir un funcionario público. Entonces, vean qué interesante. El jefe queda bueno, ahora ya pasó al servicio civil por dicha, pero inicialmente estaba en manos del ministerio, ¿cómo se llama? ¿Perdón? De planificación. Sí, estaba quedando el Ministerio de Planificación, una entidad perteneciente al Ejecutivo, que va a nombrar y va a renombrar primero 1 año temporal y luego por 6 años y luego cada año. O sea, dependiendo del gobierno de turno, te renuevan a vos como jefatura ese puesto. Y asimismo esa jefatura tiene la facultad con 2 años consecutivos de quitarle el trabajo a un costarricense. Entonces, cuando usted se va a dar cuenta, simplemente ese funcionario de alto nivel o le responde al gobierno de turno o lo quitan. Y los de abajo o le responden a ese funcionario de alto nivel o se van. Y eso se me parece mucho a mí a los regímenes, a regímenes como el nicaragüense. Cuando el Estado se convierte en un defensor a ultranza del status quo de los políticos corruptos y autoritarios. Y yo no quisiera eso en mi Costa Rica. O sea, yo prefiero, sinceramente, tener esa malicia y tener ese cuidado y leer la oscura intención que vaya, igual que se manejó un proyecto de ley de las huelgas para callar los sindicatos, igual que se le está quitando a las asociaciones de desarrollo su financiamiento, igual que se confinaron las iglesias, igual que se confinaron de alguna manera la gestión de muchas organizaciones sociales a través de incluso de los mismos impuestos, instituciones que eran de bien colectivo. Entonces, mucho ojito con lo que se está haciendo y con el modelo de Estado que nos están construyendo, porque en aras de lograr una eficacia y una eficiencia que no siempre se logra, porque no es garantía de que se vaya a lograr una mejor gestión pública por hacer un recorte en el empleo público, si no se ha entrado en un proceso real de análisis para identificar dónde están las falencias y dónde se está generando la eficacia, donde no hay eficacia ni eficiencia en ese recorte del empleo público. Hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no estás yendo a analizar a profundidad cuáles son las plazas, a qué se dedican, cuántos funcionarios hay, si realmente se requiere o no, si una plaza se puede compartir o no, si usted no está haciendo un análisis profundo de cuál es la construcción de cada una de esas instituciones del Estado y no lo hace previo al cambio, usted podría dejar supeditadas las estructuras de poder dentro de la misma organización del Estado en favor de gobiernos que no necesariamente le convienen a los países. Entonces hay todo eso, imagínense, todo lo preocupante y con un montón de datos tan privados que se recopilaron, más para lo que usted tanto apunta, que sería que el trabajo de uno dependa de si en ese año votó o puede probar que votó por el gobierno y estuvo en la campaña del gobierno de turno. Sí, de hecho, hay comentarios aquí con lo que está diciendo doña Shirley en nuestro Facebook Live, hablando haciendo comparaciones del régimen nicaragüense de los 80s. Claro. Con lo que se está dando ahorita con AUPAT. Me llama mucho, hay comentarios de varias gente que llegan como a la misma conclusión y eso me llama mucho la atención. Mire, a mí una cosa que me llamó mucho la atención en el cierre del año pasado, que se me pareció mucho a esos regímenes de los 80 también y que todavía están vigentes en la actualidad, fue la campaña de fiesta que veo, fiesta que sapeo. Los comités de los barrios, los comités cantonales, en donde hay sapos de gobierno viendo quién está en contra del partido de turno. Entonces, esa es la Costa Rica que queremos. Y venimos a decir recorte del gasto público, estamos de acuerdo, pero recorte del gasto público con
toda la racionalidad y análisis del recorte del gasto que se tenga que dar. Y sí se tiene que dar, efectivamente se tiene que dar. Y se tiene que quitar privilegios, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay que reformar el Estado, pero hay que buscar los mecanismos de reforma del Estado de la mano, para mi juicio, ¿verdad? En mi humilde opinión, de la mano con la búsqueda de soluciones que reactiven la economía y que generen que esa gente que está en el Estado, que no tiene la culpa de estar ahí porque la contrataron, tenga una alternativa real de sobrevivencia afuera y que sea eficiente. Outsourcing, véndale los servicios a las instituciones públicas, por ejemplo. Joint venture en algunas actividades. Hay muchos mecanismos que se pueden utilizar, pero a veces a mí lo que me da la sensación es de que sacamos el mazo y recortemos y se acabó, como está pasando ahorita, que ahorita en este minuto estamos tratando de ¿cómo se llama?, de votar, bueno, que se votó en el segundo debate, el arreglo de la debilidad que es enorme, gigante que dejamos en el recorte del presupuesto. Patri, en los temas de la audiencia, bueno, después de casi 8 horas de la comparecencia del presidente, hay varios puntos vacíos en sus explicaciones. Por ejemplo, uno fue la firma del decreto. Don Eric, tal vez si nos da usted su punto de vista. Bueno, ahí hubo varias cosas que a uno... Que no estuvo muy clara, definitivamente. Bueno, al parecer no pasó por leyes y decretos. Entonces, de ahí, ¿cómo es ese asunto? Además, antes habían intentado crear algo que se llamaba así como, tiene como nombre medieval, Upadia, o una cuestión por el estilo, y planificación había dicho que no, y volvieron a insistir con este tipo de cosas. Un presidente que no, dice no haber leído el decreto ejecutivo porque confía en el resto de gente. Me recordó a un expresidente de la República cuando dijo me embarcaron, porque había firmado una cosa y no se había dado cuenta. Y un presidente que se vendió como uno de los más capaces para gobernar el país. Yo estoy de acuerdo que un presidente no puede leer absolutamente todo lo que le llega, pero decretos ejecutivos a mí me parece que son fundamentales porque ahí es el poder ejecutivo actuando a través del presidente de la República y del ministro, ¿verdad? Entonces a mí me parece que esto es fundamental. Entonces uno se queda viendo que hubo una cadena, es que, ¿cómo decirlo? No, es que no parecen errores, o sea, errores que a mí me hagan un centro y esté solo frente al marco y bote la bola. Eso es un error, ¿verdad? Pero cuando uno ve que todo está tan concatenado para hacer ciertas cosas, es lo que a uno le preocupa muchísimo. Y yo creo que aquí hay malas intenciones y lo decía muy bien Shirley. Mire, yo hablé ayer con un ex candidato alcalde de la provincia de Alajuela. Y me dijo que una de las personas del PAC, el día que iban a debatir y que estaban todos o casi todos los candidatos a alcalde de la provincia de Alajuela, llegó y dijo, mire, aquí traemos los datos de su expediente de la Caja Costarricense de Seguro Social, o sea, de su expediente de salud. Y más de uno de ustedes más bien deberían de retirarse de todo este tipo de cosas, porque como están, ustedes no aguantan los 4 años en la alcaldía de Alajuela. Entonces, eso es para que uno se ponga a ver. Otra cosa que yo me ponía a ver, y lo que decía Chile muy acertadamente, este asunto de las calificaciones. Vean, quienes hemos trabajado en el sector público, bueno, yo trabajaba en el Ministerio de Salud, a mí me pusieron no sé qué calificación, para arriba de 9, me dicen, no le puedo poner el 10 porque usted tiene ciertos problemas con algunos compañeros. Y le digo yo, sí, pero esa calificación... ni Jesucristo saca el 10 porque Jesucristo tenía problemas con los fariseos, y no lo querían. Entonces, esto se presta muchas veces para sacadas de clavo y que uno tiene que estar bien con las personas. Entonces, cuando uno ve esa serie de cadenas de errores, entre comillas, ¿verdad? Desde cómo se hizo el decreto, quiénes fueron los encargados, de un presidente que no lee, de algo que no pasa, de un decreto ejecutivo que no pasa por leyes y decretos en el Poder Ejecutivo, cuando uno ve ciertas cosillas que se están dando con empleo público, cuando uno ve ciertas formas de utilizar información, cuando uno ve ciertas regalías del Estado, entonces aquí lo que uno empieza a sospechar es que hay gente que quiere lo siguiente, ¿verdad? O estás con el Estado o estás contra el Estado, pero no te sirve estar en contra del Estado porque el Estado te puede cortar el rabo y el Estado es el que te va a dar el bono al fin y al cabo. Y esto es sumamente peligroso.
Eso es sumamente peligroso, o sea, eso es jugar con las necesidades de las personas. Y yo creo que aquí hay una mala intención, porque tantas cosas juntas no son asuntitos aislados, son cosas que están concatenadas y que lo que buscan es darle un poder terrible a algunas personas que están en el Estado. Pero es que vayamos a esto, es que no podemos hablar solo de la gente que manda en el Estado. Esos son los que menos mandan en Costa Rica. Aquí hay sectores empresariales sumamente fuertes, con grandes nexos, y ayer quedó demostrado también, con horizonte positivo, con grandes nexos en el poder ejecutivo, y también hay una prensa vendida y maliciosa que si usted no está con el Estado, lo van a devorar a usted, y esa ha sido la realidad que tiene el país. Entonces aquí hay un triángulo interesantísimo. Tenemos el triángulo, uno de los vértices es el poder político, sin lugar a dudas. Y ese poder político está en la Asamblea Legislativa y está en el Poder Ejecutivo y está en el Poder Judicial también, porque al fin y al cabo la Asamblea es la que pone y quita a magistrados, ¿verdad? Eso es algo importante, bueno, que nunca han quitado ninguno. Pero bueno, está el poder empresarial, el poder económico y está el poder de los medios de comunicación, que yo no comparto mucho con el señor Correa de Ecuador, pero esa frase me encantó, yo se la escuché a él cuando dijo, desde que se inventó la imprenta, la opinión de la prensa ha sido la opinión del dueño de la imprenta. Y esa es la realidad. O sea, aquí hay medios de comunicación que vienen a decir que son objetivos cuando se han entregado al poder político y económico de este país y son parte del poder político y del poder económico de este país. Así es. A mí lo que me llamó también la atención fue que no fue muy claro la parte en la que, según tengo entendido, don Víctor Morales había dicho que él había recibido el decreto para firmarlo, pero el presidente ayer dice que él ya venía listo y que él no lo leyó, que me parece un poco que no lo leyó porque ya él se amparaba, por decirlo, aunque no fue la palabra que él usó, en que venía ya firmado por las personas suyas de confianza, en este caso, bueno, el ministro de la presidencia. Entonces ahí hay algo como que no encaja. Hay algo importante que yo quisiera señalar, porque yo creo que ya sí me tengo que retirar porque faltan unos proyectos que votar y veo que está corto de gente, que es el tema de la agenda internacional. Todo lo que Eric señala es cierto, pero a eso únale una agenda internacional que no es la agenda país. A mí me llama mucho la atención los sectores que fueron golpeados en la pandemia. El sector turismo es uno de los más altos en la conformación del Producto Interno Bruto de Costa Rica y fue el más golpeado, me atrevería a decir que fue el más golpeado de la pandemia y no había manera que lo dejaran levantar. Entonces son las cosas que te ponen a pensar seriamente en qué es lo que se está haciendo. No hay reactivación económica, se ha venido generando una pobreza generalizada, se ha incrementado el desempleo, se ha aumentado el asistencialismo y hacia esa es la ruta que nos llevan. Y nadie dice que no haya que cuidarse de la pandemia, por supuesto que sí, pero en un hotel habían formas de manejar los aforos, habían formas de manejar el tránsito de la gente dentro del hotel en las mismas playas. Y definitivamente fue uno de los sectores más golpeados, si no el más golpeado de la pandemia. Yo no puedo entender estas cosas más allá como la imposición de una agenda ruda, de muerte, que vemos incluso la ausencia de apoyo a los campesinos, que no ha habido ese respaldo a la agenda de los campesinos, ayudarles a reactivar la posibilidad de seguir trabajando la tierra, cosa que es muy importante en este momento para el planeta, porque ya empieza a haber hambrunas y empiezan a haber incapacidad de producción en muchos países. Ven, ya China está importando el arroz. Entonces, son las cosas que nos ponen a pensar, ¿qué es lo que realmente están buscando con eso? Quieren ponernos a sembrar cáñamo, quieren legalizar la marihuana, pero no nos quieren dejar sembrar el arroz y los frijoles, y con el hambre que da la marihuana, dicen los que la consumen. Yo no sé qué vamos a hacer si en Costa Rica no hay suficiente producción de los granos básicos, y ahorita solamente cubrimos un 35%, 40% de la demanda de mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ser muy desconfiados, estar muy atentos a las segundas intenciones. Yo les agradezco que me hayan dejado acompañarlas esta tarde. Las tengo que dejar y un saludo para todos los que nos escucharon hoy. Muchas gracias, doña Shirley, más bien. Hasta luego, Shirley. Hasta luego. Don Eric, aprovechando, hay un tema que también llama mucho la atención,
y es el hecho que ayer el presidente empezó y defendió en todo momento el trabajo de la unidad, de la UPAC. Siempre lo defendió. Sí, lo defendió, ok, en todo momento lo defendió. Pero si remontamos a cuando se llega a saber esto, ¿por qué entonces fueron despedidos, trasladados o renunciado los famosos miembros de esta unidad si se supone que el trabajo era de confianza del presidente, puesto que ayer lo defendió? Incluso al punto de que él mismo dijo que había iniciado cuando se supo todo esto una investigación interna. ¿Les dijo a ustedes qué pasó con esa famosa investigación interna que él hizo de esta unidad? No, él no dice nada, pero yo voy a ponerlo en términos futbolísticos. Si yo soy entrenador y un jugador está jugando bien, yo no lo saco. Yo lo saco solo si está jugando mal o si tengo que sacrificarlo porque ocupo defender o porque ocupo meter más gente en el ataque, etcétera, etcétera. Uh-huh. Queda claro que si él lo separó, él los echó, es que esa es la palabra correcta. Sí, sí, no nos jugamos con mucho eufemismo, es porque las cosas no se estaban haciendo bien. Entonces, es contradictorio, una vez más, lo que el presidente viene a decir en la comisión con sus actos. Y como decía Cristo, por los frutos los conoceréis. Entonces, si él los destituyó, es claro que hicieron malas cosas. Sin embargo, ayer se deshizo en elogios hacia sus colaboradores diciendo que eran profesionales de primer nivel que manejaban muy bien los datos, cuando ni siquiera le dieron la custodia necesaria a ese tipo de cosas, ¿verdad? Y con lo de la investigación, no, el presidente no dijo absolutamente nada de qué había pasado con esa investigación. Creo que algunos fuimos omisos a no preguntarle eso, que hubiera sido una excelente pregunta, ¿verdad? Preguntarle, bueno, ¿qué pasó con la investigación que ustedes habían realizado? ¿Verdad? Porque se le preguntó lo de don Rodolfo Méndez y se le preguntó lo de otro tipo de gente, pero no se preguntó qué fue, en qué acabó esas benditas investigaciones. Pero lo que yo sí tengo claro es que el accionar de estas personas no fue bueno, puesto que hasta el mismo presidente decidió despedirlos, pero resulta que ayer los defiende y los cataloga que hicieron un trabajo excelente. Entonces son de las contradicciones en las que siempre cae el Poder Ejecutivo y en las que está cayendo el presidente de la República. Definitivamente. ¿Puede la comisión como tal, don Eric, establecer alguna pena contra el mandatario? No. En este caso, recomendación. Yo por eso, yo dije que se utilizó desafortunadamente la palabra juicio político, eso no existe. Sí, y confundió mucho. Claro, eso fue un legítimo ejercicio de control político. Ahora, la Asamblea no puede hacer ninguna sanción. Podría recomendar a la Fiscalía algunas cosas, pero en todo caso ya sería la Fiscalía la que decida si acepta esas recomendaciones o si no acepta esas recomendaciones. Pero no por el hecho, a mí nunca me ha gustado, y yo pienso que una de las cosas que pasa en este país es que aquí todo lo político lo queremos judicializar. Y uno tiene que entender que son dos esferas o dos ámbitos diferentes en el acontecer nacional. Y que el hecho de que una comisión no pueda sancionar no quiere decir que el control político que ejerza sea fundamental y sea necesario para el buen funcionamiento de una democracia. Así es que yo sigo creyendo que aunque no se pueda sancionar ni hacer juicios como los estrados judiciales, tiene una gran importancia y una gran relevancia el trabajo que esta comisión haga para efectos de control político. Y esto a mí me parece fundamental y trascendente. Y yo pienso que, por eso les decía que es un tema que trae roncha, vean que ya el presidente va a acudir hasta la sala constitucional, pero yo pienso que eso son ejercicios sanísimos para el buen funcionamiento de la democracia costarricense. Así es. Qué delicado. Bueno, qué delicado, Patrick. A mí sí me preocupó el hecho de que ya, tal vez finalmente, de que él no fuera claro. O sea, no, cuando se le preguntó varias veces a dónde habían ido a parar los datos recopilados por la unidad. O sea, no hubo una claridad, él titubea, incluso dice, me imagino yo, con sus palabras, y es delicado porque se recopilaron datos muy sensibles, estuvieron en equipo personal. Entonces,
¿qué podemos imaginarnos nosotros dónde están los datos de cada uno de nosotros? ¿A dónde fueron a parar? Claro. ¿Ni el presidente lo sabe? No, pero acuérdense que él también le dijo a algunos diputados que si querían, con mucho gusto, él hacía las averiguaciones de dónde estaban esos datos, porque en realidad, como usted bien lo dice, Patricia, se fue a pura imaginación. Me imagino que, pienso que posiblemente, pero no, o sea, el presidente no tiene idea de dónde están esos datos. Y además, vamos a ser claros, que las computadoras se decomisaran, que todo lo que quieran. ¿Quién dice que no hay un respaldo de toda esa información? Correcto. Y que está guardada en otra parte, que el presidente no sabe y que nosotros no sabemos? Bueno, le pongo un ejemplo, don Eric. Hoy en día, casi todos los equipos, no solo hoy, de hace unos 2 años para acá, si usted compra cualquier equipo y ya tiene el Windows 10, bueno, incluso en versiones anteriores, pero todas las máquinas estas recopilan toda su información en el OneDrive, que correcto, es y va a parar a la nube, que es la nube. Correcto. Lo suba usted o no, normalmente lo hace. Si yo estoy trabajando, aunque es mi equipo, pero lo tengo aquí, y yo subo todo ahí, le pongo un ejemplo, cuando hacemos el programa y Adri que lo baje en otro lado y le haga sus correcciones. Sí. Entonces, es algo que o puede estar en una llave malla, porque necesito ir a terminar unos datos en la noche y no me voy a quedar aquí, voy a trabajar con otro equipo, entonces me lo llevo en una llave malla. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, hubo un seguimiento, porque eso era importante y el presidente no lo supo aclarar. Y perdón lo que le voy a decir, pero esa información vale plata. Y esa información, le digo una cosa, se la desearían muchos partidos políticos para plantear estrategias de campaña que son fundamentales. Claro. Entonces, ese cuento de que, mira, la información no se vendió, bueno, que ellos no la vendieran no quiere decir que como ni siquiera se sabe dónde está, otras personas no estén haciendo clavos de oro con ese tipo de información tan sensible y que nos desnuda a todos los costarricenses, porque esa es la realidad. Eso es lo que ellos hacen, ¿verdad? Y eso es lo que me devuelve a mí a lo que decía yo al inicio, cómo él siendo la cabeza de todo, ¿verdad? De cuidar, de ejecutar, de regular y que no sepa absolutamente nada, porque esa fue la impresión. O sea, entonces está sentado ahí, yo no sé haciendo es un caso que le atañe directamente a él. Sí, exacto. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? No sabe qué hace nadie en casa presidencial. ¿Qué están haciendo sus empleados? Con la estima y el respeto que merece el señor presidente de la República, pero uno tiene que ser totalmente claro, no solo en este tema, este barco no tiene capitán, y eso se ha demostrado desde el 8 de mayo del año 2018, o sea, este barco no tiene capitán, esta orquesta no tiene director, cada uno toca la partitura que mejor le parezca, y tal vez algunos se pongan de acuerdo, pero otros no. Entonces, digamos que lo que está pasando, y pensando bien, para no pensar mal, no es algo nuevo, es algo que se ha venido dando donde la cabeza no existe, donde la dirección no existe, donde, ya yo decía aquí, no hay capitán, no hay velas, no hay timón, y yo no sé si habrá barco, o lo que nos queda del barco, pero ahí vamos a la deriva. Correcto. Bueno, el tiempo se nos ha ido muy rápido, de verdad. Yo quiero agradecerle mucho a doña Shirley que se tuvo que retirar unos 5 minutos antes, por las razones que ya sabemos, y a usted, don Eric, por haber sacado este tiempo y habernos acompañado. Da para mucho más, porque hay muchas dudas que quedan. Tal vez para despedirnos finalmente, nos pueda decir usted su apreciación final de toda la comparecencia general. Bueno, fue una comparecencia que dejó más dudas que respuestas, sin lugar a duda, y yo creo que aumentó los miedos y los temores que tenemos todos los costarricenses con respecto a la información privada. Esto violenta la privacidad más básica de cualquier persona, y lo decía muy bien Chile, esto es digno de regímenes totalitarios, y bueno, de los 80, yo diría que aún hay muchas cosas vigentes y muchos regímenes que andan en todo este tipo de cosas, y eso obviamente que asusta muchísimo, pero también me asusta la forma en que vi que se posesionó el presidente de la República
y cuidado si más bien esto, en vez de publicarlo, por lo menos en algunos sectores importantes, termina saliendo más favorecido, lo cual hace todavía más peligroso eso, porque eso le da bríos y aires para continuar con estas arbitrariedades que se han cometido hasta el día de hoy. Muy bien. Muchísimas gracias, don Eric. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en su programa, Lo que hablamos las mujeres. Bendiciones para todos en sus hogares, que pasen un bello tarde, ya casi noche y fin de semana. Y Adri, te despedís, tal vez. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberse conectado el día de hoy en Lo que hablamos las mujeres. Definitivamente, como dice Patri y don Eric, un tema que deja más dudas que tranquilidad y respuestas. Yo creo que los costarricenses tenemos que valorar, ¿verdad?, todo este tipo de situaciones y como dicen, echar para su saco, ¿verdad? No hay de otra. Don Eric, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar este rato y esta hora en Lo que hablamos las mujeres. Gracias a ustedes y la pasé muy entretenido, se me fue el tiempo rápido, eso quiere decir que nosotros también. Sí, esperamos tenerlo pronto en otro programa sí, con otro tema. Ustedes mandan a las órdenes. Muchas gracias, don Eric, y a todos, Patri, y a todos, muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8 en otro programa más a las 5 de la tarde y decirles que vamos a estar ya desde nuestra nueva casa en Sociable Comunicaciones. Eso es lo que nos faltaba. Don Eric, le contamos, vamos a estar en una plataforma de comunicación de televisión digital ya a partir de, si Dios quiere, del otro jueves. Tener ya cuando lo tengamos próximamente invitado en algún tema, pues vamos a... Pero llevamos el estudio. Un estudio. Porque el estudio, está cerquita de la asamblea. Sí, el estudio está aquí cerca de la asamblea. Sí. Alguna vez me invitaron ahí, entonces ya quedó a sus órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Doy nuevamente la bienvenida al señor presidente y le recuerdo que ha sido convocado ante esta comisión para que se refiera a las posibles violaciones por parte del Gobierno de la República al derecho a la intimidad de las personas, así como los asuntos relacionados con el Decreto Ejecutivo número 41996-MP-Mideplan, que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Señor presidente, le hago saber que de conformidad con el artículo 112 del reglamento de la Asamblea Legislativa, usted va a declarar bajo la fe y la gravedad del juramento. De faltar a la verdad bajo esta condición, podría incurrir en delitos de perjurio o falso testimonio, sancionados por el Código Penal. Además, tiene el derecho de hacerse acompañar de un abogado, abstenerse de declarar total o parcialmente en cada una de las preguntas que haga cualquiera de los señores o señoras diputadas, en tanto pudiera incriminarle. Le solicito al señor presidente, por favor, ponerse de pie para poderlo juramentar. Señor presidente, le ruego levantar su mano derecha para proceder a juramentarle. Jura por lo más sagrado de sus principios y creencias decir la verdad y nada más que la verdad y en todo lo que aquí se le requiera y se le pregunte. Sí, juro. Puede tomar asiento, señor presidente.